tarde, en esta preciosa día que el Señor nos concede por su gracia, su amor, su favor, su misericordia. Honramos al Señor en este día. Gloria al Señor que nos concede estar en su presencia. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada hermano, cada vida que se encuentra conectada en este día para honrar y glorificar el santo y divino nombre de nuestro Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio, capítulo 28. Gloria al Señor. Y por ser la palabra de Dios, la leemos bajo la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ya son vida, son verdad. Lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, Espíritu Santo. Te pido que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de tu palabra, Padre eterno, para honra y gloria de tu nombre y edificación de tu pueblo santo. Espíritu de Dios, me deposito en tus manos, Señor. Simple barro, esparero en tus manos, Señor, para honra y gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este precioso día bajo el tema obedeciendo la voz de Dios. Obedeciendo la voz de Dios. Conforme vemos a las escrituras, gloria al Señor, Dios vive hablando cada día con el hombre. Dios habla cada día con su creación. Si nos vamos al principio, desde Génesis, desde cuando Dios le dio las normas y estatutos al hombre, le dijo: de todo árbol de la tierra puedes comer, menos del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que de él coma, de ese morirás. Gloria al Señor. Vemos que Dios, a partir de ahí, sigue hablando con el hombre cada día. Pero pasa algo, que así como hubo una desobediencia en el hombre desde el principio, así el hombre sigue desobedeciendo a Dios. Porque el misterio, el detalle no está en simplemente escuchar la voz de Dios. El misterio está y la recompensa está cuando nosotros obedecemos a la voz de Dios. Muchas veces vamos a los servicios y decimos: Señor, háblame a través de tu palabra. Y cuando el mensaje quizás para nosotros o para nuestra carne parece muy duro, no aceptamos el mensaje. Entonces para Dios eso es una hipocresía, porque no es simplemente que seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando Dios nos habla a nosotros, está esperando una obediencia a nosotros, y esa obediencia es para bendición. Aquí donde leímos, gloria al Señor, Deuteronomio capítulo 28, el Señor nos dice una regla clara. Dice que si nosotros obedecemos la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, o sea que no simplemente escuchar la voz de Dios, sino obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hacer lo que Dios nos manda. Gloria al Señor. Y somos muy dados a desobedecer con cosas quizás simples. Por ejemplo,
Dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Y somos dados a poner tantas excusas para no ir al servicio a Dios, para no ir al templo, para no ir a adorar a Dios. Y si vamos, muchas veces vamos tarde y nos queremos ir rápido. Y si el predicador dura mucho predicando, ya es manga larga, ya el predicador está cansando. Gloria al Señor. Eso es desobediencia. Eso es rebeldía. Gloria a Jesús. Eso es una falta de temor a Dios. Otra cosa, si nosotros, dice la palabra de Dios en Malaquía, capítulo 3, verso 10 en adelante, todas las naciones me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Es un mandamiento. Dice la Biblia, probadme en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Si nosotros no diezmamos, estamos en desobediencia. Porque estamos desobedeciendo un mandamiento para bendición. Gloria a Jesús. Entonces, si nosotros queremos ser bendecidos, cuando Dios nos habla, tenemos que obedecer y hacer tal y las cosas que Dios nos manda hacer, no las que nosotros queremos. Muchas veces los líderes, los pastores nos mandan a actividades, nos mandan a hacer tal o cual función en la obra del Señor y no obedecemos a los pastores. Muchas veces le decimos que sí por salir de ellos, pero no obedecemos. Entonces, hermanitos que son más obedientes son más bendecidos. La obediencia a Dios para bendición. Aquí lo leemos. Dice que si nosotros obedecemos la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, todas las naciones de la tierra vendrán a ti, Dios te saltará. Pero es cuando obedecemos. Si queremos ser bendecidos en Dios, tenemos que ser obedientes, tenemos que obedecer. Y mientras meditaba en este tema, me llegaba a la mente, gloria al Señor, Saúl, el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, vemos claramente cómo el Señor fue claro con este rey. Dijo a través del profeta Samuel, voy a destruir a Amalek, pero no me dejes vivo ni a ganado, ni al rey, ni a los de pecho, ni niños, ni mujeres, ni ganado. Acaba con todo el mundo. Porque este pueblo me salió al encuentro cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Entonces, este rey quiso hacer lo que quiso. Lo primero que hizo fue que preservó la vida del rey. Preservó lo más gordo del ganado. Gloria al Señor. Y desobedeció la orden de Dios a través del profeta Samuel. Entonces, eso provocó que Saúl fuese desechado. Porque Dios no tiene vaca sagrada. Si Dios te dice, haz algo así, 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 es claro y específico, nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos. Tenemos que obedecer las directrices de Dios, tal y como Él nos la demanda, si queremos tener victoria. ¿Por qué muchas veces vemos tantas personas en el pueblo de Dios que año van, año vienen, año van, año vienen y no salen del mismo proceso? No salen de la misma situación. Hay algo que está mal, hay algo que no está fallando en nosotros. Gloria al Señor. Algo no ha aprendido esa persona del proceso. Alguna desobediencia hay que lo tiene dando vuelta en el mismo lugar. Entonces nosotros tenemos que meditar que cada palabra que Dios nos dice, ve a tal sitio o a tal cosa, tenemos que obedecer esa palabra y punto. Sin cuestionar mucho, sin preguntar mucho. Porque a Dios no se cuestiona, a Dios solamente se le obedece. Si el hombre desde el principio de la creación, cuando Dios lo puso en el huerto, hubiese obedecido a Dios, otra cosa hubiese sido de nosotros hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué vino el problema? Por la desobediencia del hombre. Porque a quien Dios le dio los estatutos y las normas fue al hombre. Entonces al hombre desobedecer vino el pecado, vino la maldición, vino la ruina. La ruina del rey Saúl fue por su desobediencia.
Y vemos muchos ejemplos de hombres de Dios a través de las escrituras que desobedecieron a Dios y no les fue bien. Entonces nosotros tenemos que madurar, tenemos que entender que la obediencia a Dios es para bendición. Si nosotros obedecemos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, gloria al Señor, vamos a ser bendecidos en el Señor. Vamos a ser cristianos exaltados. Dios nos va a poner en alto porque andamos en obediencia. Esa obediencia a Dios tiene una recompensa. No obedecemos por obedecer, no obedecemos porque es la voluntad de Dios. Y si queremos ver la mano de Dios obrando a nuestro favor, tenemos que andar en obediencia. Los desobedientes no van a heredar el reino de los cielos, porque el que es desobediente es rebelde, el que es desobediente es soberbio, el que es desobediente es carnal, el que es desobediente no crece en el Señor, el que es desobediente nunca va a prosperar en los caminos del Señor. Siempre va a ser un cristiano a media, siempre va a ser un cristiano más religioso que va a la iglesia y se va igualito. No va a tener un fundamento en el Señor nunca por su desobediencia. Todo aquel que desobedece a Dios le va mal. La ruina de Israel, cuando iba a conquistar algún pueblo y Dios le daba las normas y las reglas. Mire, ese pueblo es idólatra, no te contamines con sus dioses, mantente fiel. Inmediatamente el pueblo desobedecía, venía la mortandad. Inmediatamente el Israel desobedecía un mandamiento divino de parte de Dios. Gloria al Señor. Era la ruina. Por eso venía la ruina sobre el pueblo de Israel, cuando desobedecía a Dios. Pero cuando el pueblo obedecía tal y como Dios demandaba que hiciese, gloria al Señor, Israel era bendecido, era prosperado, crecía, se multiplicaba. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que procurar ser obedientes a la voz de Dios. No es simplemente escuchar la voz de Dios, sino obedecer la voz de Dios. Que ahí es que está la gran bendición. Ahí es que está la victoria. Ahí es que está la recompensa eterna. Gloria al Señor. Porque muchas veces escuchamos solamente la voz de Dios, pero no obedecemos. Muchas veces Dios dice, no te pongas esa ropa, no te pongas ese pantalón, no vayas a tal sitio. Muchas veces Dios nos reprende por cosas que hacemos y aún así no obedecemos. Aún así nos mantenemos obstinados en hacer las cosas que Dios no nos mandó a hacer. Por eso viene el fracaso y la ruina. Y hay tantas personas en el pueblo de Dios, muertos espirituales, muertos en el suelo, que no ha habido oración ni ayuno que los restaure, porque ellos se empeñan en seguir en su desobediencia, en su rebeldía. Entonces Dios quiere bendecirnos, Dios quiere exaltarnos, Dios quiere ponernos en grande. Gloria al Señor. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, pero tenemos que andar en obediencia a Dios y a su palabra. Gloria a Jesús. En el mismo capítulo que leímos, Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante, no habla de la consecuencia de la desobediencia, porque la desobediencia trae su consecuencia. ¿Y cuál es una de las consecuencias de la desobediencia? Maldición, ruina, mortandad. ¿Y cuántas cosas hay como consecuencia de la desobediencia? ¿Cuánto fracaso? ¿Cuánta muerte? ¿Cuánta ausencia de Dios hay en la desobediencia? Procuremos que la presencia del Señor nunca se aparte de nosotros por nuestra desobediencia. Vamos a obedecer a Dios aunque no entendamos nada. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Si Abraham hubiese desobedecido, no hubiese sido bendecido. Si la Biblia que él enabaldó su asno, cogió su criado, su familia y salió al lugar donde Dios le dijo, al lugar donde Dios le mostró. Por eso Abraham fue bendecido y fue un ejemplo
para nosotros de obediencia a Dios, porque obedeció a Dios aún sin entender sin saber para dónde iba. Y nosotros muchas veces somos dados a ponerle tantas condiciones a Dios para hacer su voluntad. Que Dios nos dice, vete al hospital a orar por los enfermos. Ay, Señor, que el hijo. Ay, Señor, que el esposo. Ay, Señor, que el carro. Ay, Señor, que no tengo dinero. Ay, Señor, que la situación. Ay, Señor, que el COVID. Gloria a Jesús. Dios está demandando obediencia en su pueblo en estos últimos tiempos. Dios está demandando que su iglesia ande en obediencia a Él y a su palabra. Dios está demandando de que no cuestionemos tanto a Dios, no pongamos tanta excusa barata delante de la presencia del Señor. Porque dice el Salmo 143, no se justificará delante de ti ningún ser humano. Si Dios nos llamó, nos perdonó, tenemos que sentirnos bienaventurados y dichosos que Dios, teniendo millones y millones y millones y millones de ángeles, mucho más sabio que nosotros, mucho más entendido, con millones más de sabiduría que nosotros, Dios nos escogió a nosotros como portavoces de su palabra. Dios nos escogió a nosotros para hacer la obra de Él aquí en la tierra. Es una dicha. Los ángeles anhelan predicar este evangelio, a ellos no les fue dado. Dios escogió simples personas humanas, pecadores con debilidades, para llevar a cabo su obra y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, expandir el reino de los cielos aquí en la tierra, dar a conocer los misterios de Dios a la humanidad que está perdida. Eso para nosotros debe ser un privilegio del cual debemos valorar, el cual debemos darle el carácter que merece de parte de Dios. Porque si queremos ser bendecidos, si queremos ver a Cristo aquel día, vamos a ser juzgados hasta por nuestra desobediencia. Tenemos que vivir en obediencia a Dios y a su palabra si queremos ver a Cristo cara a cara en aquel día. Tenemos que entender de que conforme vemos los tiempos, la venida del Señor está cada día más cerca. Entonces, dice la palabra de Dios, que bienaventurado el varón cuando el Hijo del Hombre viniera aquí en la tierra, lo encuentra siendo así. ¿Y cómo es así? Su voluntad. Las cosas que Dios le agrada, en obediencia, en santidad, en integridad delante de Él. Si queremos volar a las mansiones celestiales, vamos a obedecer a Dios. Vamos a dejar los cuestionamientos. Vamos a dejar las excusas vanas delante del Señor. Y vamos a procurar obedecer a Dios y a su palabra para poder alcanzar todas estas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hay galardones en los cielos, pero ese galardones no lo van a obtener los vagos ni los desobedientes, porque Dios nos llamó vagos. Dios llamó hombres y mujeres de Dios para que sean multiplicadores de esta gracia. ¿Y cuál es la gracia? La salvación del alma, la palabra de Dios, para que a través de nosotros otro alcance de salvación y conozcan a Jesús a través de la predicación de su palabra. Entonces, tenemos que procurar ser nosotros buenos administradores de la gracia de Dios y andar en obediencia delante de la presencia del Señor. Hay personas que solamente van a obtener la salvación y van a obtener su corona, pero los galardones no son para todo el mundo. Son para los que andan en su obra, dice, para los que conforme a su obra, conforme a su obediencia, conforme a su relación con Dios, conforme a su caminar mientras estuvo aquí en la tierra, cómo andamos delante del Señor. Estamos obedeciendo lo que Dios quiere, estamos haciendo lo que Dios nos manda, estamos haciendo su voluntad. ¿Qué Dios nos dijo que hiciéramos que no estamos haciendo? ¿A dónde no estamos yendo que Dios quiere que nosotros vayamos?
Iglesia, Cristo viene pronto. Vamos a andar en obediencia delante de Dios si queremos ver su mano obrando a nuestro favor. Porque sin obediencia no puede haber bendición. Si somos rebeldes y desobedientes, no, en vano estamos clamando para que Dios nos bendiga. Si queremos que Dios nos bendiga, tenemos que ser obedientes a Dios. Porque ningún padre terrenal a un hijo rebelde y desobediente lo premia. Porque si lo hace, no está criando un hijo o un buen futuro. Está criando un hijo para maldición. Está criando un hijo para perdición. Dios te bendiga, iglesia. Dios te guarde. Que la paz de Dios sea contigo y con tu familia. Shalom, Adonai. Hasta aquí me ha ayudado el Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga a todos.